Vamos a recordar ahora los últimos días de Alberto Fujimori, porque ahora resulta que hay gente joven que ya no recuerda lo que pasó aquel famoso año 2000, final del siglo, final de una época y una llegada angustiosa al nuevo milenio por parte de un país que había sido eviscerado, saqueado, orinado y yo diría que abiertamente defecado por su propio gobierno. Recordemos. Para julio del año 2000, ni Dios ni la patria apostaban ya por Alberto Fujimori. Acababa de inaugurar su tercer periodo como presidente. El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE habían jugado a su favor. El fraude había sido demostrado y había llevado incluso al retiro de la candidatura de Alejandro Toledo. Nada nublaba el feliz horizonte del chino, ni las millonarias cuentas de Montesinos publicadas en diciembre del 99, ni las evidencias del nexo entre su gobierno y las FARC. Él seguía llenando sus mítines con los ómnibus del Prona y hacía bailar a su ritmo a toda la prensa cautiva. Pero el manejo de las actas no había sido suficiente para garantizar la mayoría en el Congreso. Fue así que un nuevo plan del doctor Siniestro empezó a desarrollarse. Los tránsfugas fueron apareciendo uno a uno. Al poco tiempo supimos que no se trataba de fujimoristas encubiertos, sino de un mercado negro de conciencia. Dios, por la patria. El 14 de septiembre del año 2000, todo el Perú se frotó los ojos, incrédulo, ante estas imágenes que hoy nos resultan tan familiares. Vladimiro Montesinos compró a Alberto Curi por $15.000. Ningún canal de televisión abierta transmitió en vivo el acontecimiento, tal vez porque al hacerlo habrían tenido que hablar de sus propias conciencias compradas. Los periodistas, estupefactos, salieron al ruedo, aún mareados por el flash que les estallaba en la cara. ¿Reconoce usted que cometió un delito? ¿Reconoce usted que ha vendido su cargo de parlamentario por un fajo de dólares o no reconoce nada? Mire, esa es una argucia, una falacia más de una oposición que realmente no tiene otros argumentos que seguir malinterpretando y seguir tirando barro con ventilador a quienes trabajamos verdaderamente con la población más necesitada. Con mucho cariño dedicándole... Beto Curi dijo que la plata era para comprar un camioncito. No pudieron susurrarle nada más original a través del audífono que lo acompañó en todas sus presentaciones públicas, desde el día del escándalo hasta el día en que se escapó del país. No tuvo que pasar mucho tiempo para que Estados Unidos, el socio en las buenas, le diera la espalda al Montesinos caído en desgracia. Ya no les era útil. Ahora, más bien, les estorbaba. La CIA le cerró las puertas a su agente encubierto, mientras que el Congreso opositor lo denunciaba por corrupción. Alberto Fujimori, escondido en Palacio, masculló durante 2 días un ensayo de autodefensa. Se reunió de emergencia con sus ministros. Marta Chávez, la única, cumplió con honores su rol estelar de siempre, ese que la había convertido en una de las mujeres más odiadas del país. Declaró que Montesinos había cometido un error gravísimo, pero minúsculo con relación a los servicios que brindó.
Ni Fujimori se había atrevido a tanto. El chino, más cochino que nunca, se hizo el desentendido, fingió indignación y desconcierto. El 16 de septiembre, 2 días después del terremoto, puso su cara más dura y anunció que desactivaría el SIM, recortaría su mandato y convocaría a nuevas elecciones en las que él no participaría. Deseo que el Perú, mi país, y al que he entregado 10 años de trabajo intenso, procurando la máxima eficiencia para levantarse de sus escombros, no retroceda en términos de paz y desarrollo. El 18 de septiembre continuó la farsa. Mientras la Bolsa de Valores de Lima se derrumbaba, Montesinos acudía al Ministerio Público para fingir que se ponía a derecho, y Keiko sudaba la gota gorda para defender a su papi colgada de las rejas de Palacio. Cinco días después, el asesor huyó a Panamá en un avión prestado por Dionisio Romero. Todo en las narices de Fujimori y del gabinete en pleno. No conocemos el paradero del doctor Montesinos. Definitivamente sabemos lo siguiente, sabemos que está en Lima, sabemos que él no ha salido ni de Lima ni obviamente del país, sabemos que no está detenido. En la madrugada del 24 de septiembre, el presidente llegó al cuartel general del ejército. Nunca se supo a qué fue. Durante esa semana, presentó 2 proyectos de ley al Congreso, uno que recortaba su mandato de 5 años a 12 meses y otro que desactivaba el SIM. El 25 de septiembre, Alberto Fujimori firmó una resolución aceptando la renuncia de Montesinos, ya prófugo de la justicia. Como si no fuera suficiente el ridículo, el documento elogiaba la labor del doctor y le agradecía por los servicios prestados a la nación. Al día siguiente, el Poder Judicial absolvía a Montesinos del delito de corrupción de funcionarios. Para mediados de octubre, el doble juego de Fujimori desconcertaba hasta a sus propios seguidores. Montesinos acababa de abandonar Panamá y había aterrizado en Pisco con el permiso del todavía presidente. El DOC se daba el lujo, inclusive, de conceder entrevistas radiales. Y por qué no, si el propio César Gaviria le tramitaba los asilos y le negociaba las impunidades. A pesar de la solicitud de asilo formulada por el señor secretario general de la OEA y de varios señores presidentes de América Latina para lograr que se me otorgue el estatus de asilado en Panamá, esto no pudo concretarse. De lo contrario, tengan ustedes la seguridad que me hubiera quedado en Panamá. Pero habiendo vencido los 30 días de mi permanencia que la ley me permitía, y sabiendo que varios grupos de organizaciones de Sendero Luminoso del MRTA y del narcotráfico que están en Panamá estaban mirando no solamente para hacer un reglaje, sino para atentar contra mi vida, es que decidí regresar a mi patria. Estando yo en Guayaquil, el propio señor presidente me llamó por un teléfono celular que me fue proporcionado por las autoridades en Guayaquil y conversó personalmente conmigo en presencia del piloto o copiloto de la aeronave y de las otras 3 personas que me acompañaban. Y en ese momento dio las instrucciones para que el avión pudiera aterrizar en la localidad de Pisco. Mientras esto ocurría, Alberto Fujimori condicionaba su renuncia a la aprobación de una ley de amnistía que favoreciera a militares implicados en violaciones a los derechos humanos y al narcotráfico, y que limpiara también cualquier delito cometido por funcionarios públicos. Pero la cura en salud no resultó, pues el pedido fue rechazado de plano. Al mismo tiempo, el ritmo del chino adquiría otras cadencias. Entraba a su etapa más cantinflesca,
con una cacería al estilo Far West. Para quienes habían sido sus periodistas escogidos, esto fue un drama y no una parodia. A las 5 de la tarde, ingresó al Club El Bosque en Chosica, acompañado por su guardia de seguridad. Sin embargo, de un momento a otro, el auto presidencial salió del club privado rumbo a Lima, pero al llegar al puente Los Ángeles, en Chaclacayo, se desvió por una calle polvorienta. Fue entonces que se le vio con el rostro desencajado. Presidenta. No se ha logrado su comunicación. Los comandantes generales del Fujimori decidió cambiar a los comandantes de las Fuerzas Armadas y al ministro del Interior. 24 horas después, Montesinos volvió a escaparse del país en un velero llamado Carisma y en las narices de su cómplice, para quien el ridículo era ya un estilo de vida. Sí, señor. Los absolutistas y nosotros. Los otrora todopoderosos escuderos del Congreso se arrebataban unos a otros los restos del poder. Luz y Marta ofrecían la cabeza de Absalón a cambio del alma salva del presidente en picada. En este momento nosotros también pedimos que nuevamente se vuelva a la revisión del caso de la firma. Porque si ese es el motivo por los cuales se están entrando en componendas para luego tener impunidad, o con la oposición, o con algunos grupos, o personajes extraños al Parlamento, nosotros ratificamos que este tema de las firmas vuelva a ser revisado. El comandante Ollanta Humala contribuyó a la confusión con sus buenas intenciones democráticas. Su levantamiento al sur del país no obtuvo mayor respuesta de unas Fuerzas Armadas acostumbradas al látigo de la corrupción. El 2 de noviembre, Suiza comunicó al Perú que Montesinos tenía en ese país 3 cuentas con 48 millones de dólares. Fujimori retó la inteligencia de los peruanos una vez más. Dijo que no conocía de las actividades ilícitas del asesor y nombró a José Ugaz como procurador público. Blanca Nelida Colán abandonó el cargo al que se había atornillado durante todo el gobierno fujimorista. Gracias a eso, entre el 4 y el 7 de noviembre, el Poder Judicial empezó a despertar. El todavía presidente intentó otra salida a su estilo. Allanó el departamento de Montesinos en San Isidro, amparado en la autoridad de un fiscal falso. El ministro Fernando de Anderas se prestó al circo de anunciar los hallazgos. 40 maletas con documentos, joyas, vídeos y libros. 2 días después, Fujimori mostró su botín. Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Esa debió ser su idea inspiradora. Los relojes que aquí se presentan como un simple notario probablemente tenga un valor superior al millón de dólares. El 11 de noviembre, Cambio, la revista colombiana, demostró en un documentado reportaje que Roberto Escobar, hermano del narcotraficante Pablo Escobar, había financiado la campaña electoral de Fujimori previa coordinación del asesor todopoderoso. Si ya había pensado en escapar, esta noticia fue tal vez el empujón decisivo. La huida ya estaba programada y para llevarla a cabo, el presidente fue una vez más fiel a su estilo. El mismo día que el Congreso destituía a Marta Hildebrandt de la mesa directiva y que el ministro Salas inventariaba sótanos en el CIN, Fujimori viajaba al sultanato de Brunei para asistir a una cumbre presidencial. Partió subrepticiamente, desviando la atención de la prensa con un operativo en Playa Arica. Mientras estas imágenes daban la vuelta al mundo, aquí en el Perú corría el intenso rumor de que Fujimori había pedido asilo político en Malasia. Esta información que les estamos entregando solo significa que la historia del señor Fujimori ha concluido. Y ha concluido de la forma más baja
y abyecta posible, es decir, huyendo como un cobarde y negándose a afrontar las consecuencias de sus propios hechos. Los ministros, fieles aún a quien ya había puesto los pies en polvorosa, negaron esta versión. El presidente llegó a Japón con los aires de quien se sabe impune. El 19 de noviembre, la renuncia del Chinito llegó vía fax al Congreso de la República. Está anunciando una decisión. En los próximos días se va a materializar, formalizar esta renuncia, si es que el presidente así lo considera. Y bueno, todavía no está dicho todo, no está asegurado si él va a regresar o no. Yo estoy segura que él va a regresar. Defraudar, no, estoy sorprendida en este momento. La renuncia creo que es conveniente en estos casos para que nuestro país pase a un proceso de elecciones sin mayor complicación, y eso lo ha entendido el presidente de la República. Como él me ha manifestado el día de hoy en una llamada por teléfono, que lo hace por bien del país, que él quiere anteponer sus intereses personales o de la Alianza Perú 2000, porque él considera que los intereses del Perú están primero. ¿Cuándo volvería? No tenga la menor duda que en los próximos días el señor presidente va a regresar. Well, I don't have any reason for that. Could you say in English the reason that you decided to resign, please? Yes. A partir de entonces, nuestro presidente prófugo se dio el lujo de ofrecer conferencias de prensa, estrenar novias y aparecer como héroe en los bloques estelares de la televisión japonesa. Y ya han pasado 30 meses y él sigue muy campante. Y nosotros aquí tratando de mantener vivo su recuerdo para que algún día podamos por fin tenerlo nuevamente entre nosotros y decirle: buena, Chinito, la hiciste linda, pero ahora sí, te llegó la hora. Qué buena yuca, ingeniero. Increíble, ¿no? Las últimas horas de un farsante, que terminan en todo caso así, con este comunicado de Interpol repartido entre las 181 oficinas mundiales de la Policía Internacional, es decir, la Interpol. Búsqueda internacional de Alberto Fujimori en la base de datos de incriminados de la Secretaría General de la OIPC. Y está así. Esta es la versión inglesa y esta es la versión castellana. Apellido nominal efectuado, Fujimori, nombre Alberto. Respuesta en la base de datos, Fujimori Alberto, sexo varón, fecha de nacimiento 28 de julio 38, edad 65, país de nacimiento Perú, lugar de nacimiento Lima, nacionalidad Perú y Japón, identidad no confirmada, información criminal, estatuto, buscada, historia criminal, miembro de organización delictiva, falsificación, alteración, defraudaciones relacionadas con el sector público, asesinato, agresión, secuestro, sistema de información criminal Interpol, número de expediente 2003-93-87. Así, esa es la ficha internacional de Alberto Fujimori. Regresamos.